que ustedes tengan ahí pendiente eso. Espérenme un segundo, hablo acá, listo, perfecto. Entonces, ya tenemos, este es nuestro primer paso en la plataforma Construct. Tenemos un espacio vacío, que es este lienzo en blanco, y tenemos también un área visible. Eso que decía en nuestro proyecto antes, apenas leímos nuevo, área visible, es esto. O sea, esta va a ser la primera área visible. Acá tenemos una barra de propiedades que va a ser donde vemos las propiedades que tiene mi proyecto. Es decir, el tamaño, miren que ese es el tamaño, obviamente es un tamaño en píxeles, 1708 píxeles por 960. En algún momento yo también puedo cambiar esto, ¿no? Yo le puedo cambiar acá el tamaño, voy a hacer un pequeño ejemplo, lo voy a pasar estaba en 1700, entonces lo voy a hacer de 2700. Y vamos a ver qué sucede. Yo le doy Enter, aceptar y miren lo que pasa. O sea que se alarga hacia el ancho. ¿Esto por qué sucede? Pues porque estoy cambiando el valor en X, en el eje de las X, es decir, en el eje horizontal. Mientras que si yo quisiera hacerlo un poco más de mayor dimensión hacia lo alto, ¿cierto? Cambio este valor, que es el valor de las Y's. Entonces 1960 y ya está. Si se dan cuenta, ahí tenemos un escenario mucho más grande. Por este momento me parece que es súper bien trabajar en valores pequeños, pues como estándar, como es este tamaño que nos está enviando por defecto, que está en 1708 píxeles por 960 píxeles. Esto evidentemente pues va a hacer que sea mucho más rápido para la interacción de los usuarios y que también pues sea mucho más fácil el cargue tanto de imágenes, proyectos lógicos, sprites y otras cosas que ya les voy a ir explicando. Acá pues están las márgenes, el tamaño de la cuadrícula, podemos mostrar la cuadrícula y ajustar los elementos a la cuadrícula. Y ahorita les voy a decir para qué sirve esto. Y mostrar polígonos de colisión, bueno, esto ya lo tendremos más en cuenta cuando empecemos a ver ya cada uno de los elementos que podemos ingresar acá en este espacio blanco. Si yo le doy acá en propiedades del proyecto, dice ver, vamos a ver que bueno, tiene el título, salen otras propiedades mucho más avanzadas, ¿cierto? Primera escena que es la predeterminada. Y acá sale una cosa que es el tamaño del área visible. ¿Se acuerdan que yo les dije, mire, es un tamaño de lienzo, acá hay un tamaño de lienzo que estamos escogiendo y hay un tamaño del área visible? Esto es lo que el usuario verá apenas ingrese a nuestra plataforma Construct, va a tener ese acceso a esta área visible. ¿Cierto? Entonces acá yo también puedo decir cuánto quiero que sea esa área visible. Por ejemplo, no sé, quiero que sea más corta del eje de la X, entonces le reduzco este número a 654 y si se dan cuenta, acá esta área se redujo. Y por ejemplo, acá también voy a hacer que sea 200 píxeles menor del eje de las Y, es decir, el eje que es hacia lo vertical. Le doy Enter y si se dan cuenta, miren, se redujo. Entonces ahí está, un tamaño de 654 por 280 en el área visible. ¿Listo? Pilas para que lo tengan en cuenta, que no es en el tamaño del lienzo del juego, sino en el tamaño del área visible. Si no entienden ahí, tranqui, no se angustien, no se preocupen, que vamos a ir aprendiendo mejor de este tipo de cosas. Listo. Eh, bueno, profe, ¿y ahora qué? Arranquemos. ¿Ahí qué? Eso es un lienzo en blanco. ¿Ahora qué hacemos ahí? Bueno, mis amigos, ¿qué pasa? Cuando yo estoy acá en la plataforma de Construct, en el área gris, si se dan cuenta hay un área gris, o incluso en el área de lienzo, yo le doy clic derecho y me aparece esto que dice insertar nuevo objeto, ¿cierto? Cada una de estas cosas que yo le voy insertando a mi proyecto van a quedar acá. Por ejemplo, en esta barra de proyectos, ¿cierto? Acá, por ejemplo, está el nombre que le di, las escenas, hojas de eventos, scripts, bueno, en fin, todo este tipo de cosas. Ya después más adelante lo miraremos. Y las capas que tiene esta escena o este lienzo. Para empezar, quisiera agregar acá un objeto. ¿Listo? Y el primer objeto que yo voy a agregar es un personaje. Pero si observamos acá hay un montón de opciones que tienen que ver con las interacciones del usuario en el juego. Entonces, por ejemplo, hay barras de progreso, botones, controles deslizantes, entradas de texto, ¿cierto? Y frames para incluir otras páginas web, por ejemplo.
Datos y almacenamientos, podemos hacer almacenamientos locales, archivos XML, bueno, en fin, de esto después se los explicaré. Y, o también controles táctil, porque si ustedes quieren que, por ejemplo, este juego corra o tenga la posibilidad de jugarse en un celular, pues controles táctil, que sea también de mandos para conectarle controles de Xbox, Play, bueno, esos que vienen por defecto para computadores, se puede hacer, eventos de mouse o de teclado, ¿cierto? Y acá, por el principio, en este momento nos vamos a concentrar en estos que son de tipo general. Y lo primero que vamos a empezar a ver es el número uno, el objeto número uno que vamos a empezar a trabajar es el sprite. El sprite, también conocido como duende, es ese personaje principal. Entonces, por ejemplo, acá tenemos, ¿qué nombre le voy a dar? Siempre, por favor, les recomiendo ponerle un nombre a este sprite. Generalmente uno inicia los nombres con una letra en mayúscula. Entonces, por ejemplo, para mí va a ser el personaje, ¿sí? Pero aquí yo le puedo colocar el nombre de mi personaje, ¿cierto? El que yo quiera. Si, por ejemplo, yo quiero que se llama Coco, mi personaje, pues le coloco Coco. Si yo quiero que se llame Daniel, ¿cierto? Entonces se va a llamar Daniel. O si quiero que se llame el bueno, ¿cierto? El bueno de la historia, pues voy a dejar el nombre que yo le quiera dar. Por este momento vamos a dejarle bueno, ¿cierto? ¿Les parece? Como para que lo tengamos ahí en claro, que es el bueno de la historia, ¿cierto? Vamos a insertarlo. ¿Y qué pasa? Miren que el cursor ha cambiado. Antes era una flecha, ahora es una cruz. Esto indica que el programa me está preguntando, bueno, ¿y a dónde lo quiere ubicar usted? Entonces yo le doy clic y apenas le dé clic, tengan en cuenta esto, se va a abrir otra ventana. ¿Listo? Entonces le voy a dar clic acá y efectivamente se abre esta otra ventana que yo estoy moviendo acá. O sea, yo no le di nada, simplemente le di clic y ya me abre esta ventana. Y acá esta ventana se llama editor de animaciones. ¿De quién? De nuestro personaje, que se llama Bueno. Acá puedo hacer dibujos. Este es el lienzo, ¿cierto? Este lienzo tiene un tamaño, ¿sí? Entonces, por ejemplo, quiero que mi personaje Bueno sea, no sé, no, mejor no. Eh, que sea este, por ejemplo, este, no sé, va a ser un dibujo hecho a mano, ¿cierto? Por ejemplo, que sea este personaje que está acá. Este va a ser el bueno de mi historia. ¿Sí? Y va a tener unos tamaños. Entonces, por ejemplo, acá yo le puedo decir que le cambie el tamaño. Redimensionar, si yo le doy redimensionar, pues me va a cambiar el tamaño. 250 por 250 es un buen tamaño, pero yo lo quiero hacer mucho más pequeño, pues para que sea mucho más rápido el procesamiento de los datos de él. Le voy a dar que sea de 60, bueno, digámosle que sea de 80 en la parte ancha, es decir, en el eje X, 80 píxeles, y quiero que me lo redimensione con respecto al eje Y. Entonces, para que me quede igual, del mismo tamaño, en el eje X y en el eje Y, pues le doy acá. Y ya me envía el otro valor por defecto. Y le voy a dar a aceptar, le dejo aquí suavizar, después hablamos de ese tipo de suavizados y ya está, ya me quedó de menor tamaño y recorto los bordes transparentes, es decir, estas áreas, cuando nosotros hablamos de archivos PNG, no sé si se acuerdan, yo les dije que habían archivos que tenían estas áreas transparentes, pues lo reduzco para que simplemente sea ese personaje y no más, nada más de al área. Listo, cierro acá y si se dan cuenta, acá ya me aparece mi personaje, está ahí. Este va a ser mi personaje bueno. Listo, cuando yo corro esto en Construct, le doy play acá para que me ejecute este programa, me va a abrir una ventana, me va a hacer esta ventana emergente y miren, ahí está mi personaje. En este momento no se mueve, no interactúa, simplemente aparece en pantalla. ¿Listo? Entonces, este es el primer paso para relacionarnos con la plataforma Construct y con el ingreso de personajes. ¿Es claro hasta ahí? ¿Alguien que por favor me conteste?